Más hemos dicho en sesiones anteriores que la sociología es el soplo de aliento de vida del derecho, porque el derecho surge como una serie de normas jurídicas, doctrina, instituciones enfocadas a regular la actividad de las personas. Entonces, la sociología jurídica como disciplina de orden social surge a partir de la necesidad de entender que tanto el derecho como la sociología son ciencias o disciplinas sociales que se necesitan la una a la otra, es decir, se complementan. Eso es lo primero que debemos tener claro. La sociología y el derecho se complementan. Ya que tenemos claro que son dos disciplinas, dos ciencias sociales que se complementan la una a la otra, tratemos entonces de entender cuál fue el origen de lo que hoy conocemos como la sociología jurídica. Inicialmente, en la teoría del Estado, el Estado tiene tres elementos básicos constitutivos para poder existir, ¿verdad? Población, territorio y poder. Población, territorio y poder. Y es entonces en población, territorio y poder, estos tres elementos que hacen parte constitutiva del Estado, los que al unirse conforman la ficción jurídica que hoy conocemos como Estado. Como se darán cuenta, cuando hablamos de población, inevitablemente pensamos en la sociología, porque como ya saben, la sociología es una ciencia social dedicada al estudio del comportamiento del hombre en sociedad. Miren qué importante cuando dice del hombre en sociedad. ¿Por qué del hombre en sociedad? Porque el hombre en ocasiones pudiera estar en una situación que no fuese en sociedad. Pero aunque el hombre está diseñado para estar en sociedad, ¿verdad? Porque ya lo decían los griegos, el hombre es un animal social. Hay situaciones en las cuales el hombre no está en sociedad, como por ejemplo las personas que no ahora, pero en ciertas épocas de la historia eran recluidos o eran recluidas estas personas en centros de privación de libertad, en donde eran totalmente aislados de otras personas, ¿verdad? Actualmente una persona privada de libertad lo que hace es que convive con otras personas que están privadas de libertad, pero vive en comunidad. No, hay ciertas épocas o etapas de la historia en donde las personas han sido totalmente aisladas, sobre todo en la Edad Media, en las mazmorras, en los calabozos, en los lugares de aislamiento, que aunque actualmente todavía existen situaciones muy particulares en relación al tema, ya todo el tema de la doctrina de los derechos humanos ha aligerado esto. Pero en algún punto de la historia, algunos seres humanos fueron obligados a vivir sin sociedad. Entonces, en esos casos no les aplica, digamos, la cobertura de la definición, porque la definición de sociología dice que estudia las relaciones del hombre en sociedad. Naturalmente, el hombre no puede tener relaciones sociales si no convive con otras personas. Entonces, partiendo de esa definición de sociología, ahora definamos derecho. Ustedes ya estando en el segundo año de la carrera y casi ya próximos a entrar a la mitad del pensum el otro año en el quinto semestre, ya han escuchado todo tipo de definiciones del concepto derecho, ¿verdad? Desde las definiciones justnaturalistas, las positivistas, de la escuela clásica, las más posmodernistas, pero realmente siendo muy concretos o muy pragmáticos, el derecho normalmente lo encuadramos como un sistema coactivo de normas generadora de deberes y derechos. Extendemos el concepto de derecho a entender que puede trascender a ser únicamente la norma jurídica y también incluir, adicional a la norma jurídica, la doctrina, las instituciones, la jurisprudencia y todo lo que tiene que ver precisamente con el derecho. Entonces, el derecho surge como una disciplina posterior a la sociología, ¿ya? En la definición de Estado, en los tres elementos del Estado están incluidas la sociología y el derecho. Porque dice que
los elementos constitutivos del Estado son población, entiéndase, para entender a la población se usa una ciencia llamada sociología, porque estudia al hombre en sus relaciones sociales. Población, territorio y poder. Cuando hablamos de territorio, naturalmente el territorio y el poder implican el derecho. En la ley del organismo judicial está contenido la aplicación del derecho en tiempo y espacio, y está regulado en la ley del organismo judicial la cobertura sobre la cual, o la jurisdicción sobre la cual el Estado puede ejercer su soberanía. Por eso dice la ley del organismo judicial el ejercicio de la soberanía y del derecho en tiempo y espacio. ¿Cómo comprender la aplicación de la norma en tiempo y espacio? Entonces, del artículo 1 al artículo 10, en ese rango de artículos vamos a encontrar la aplicación del derecho de la norma en tiempo y espacio. En tiempo y espacio. Ahora, tenemos la definición de derecho y la definición de sociología por aparte, pero entendemos que tanto el derecho como la sociología son dos disciplinas que se complementan la una a la otra porque surgen en el mismo momento. ¿En qué momento surge la sociología y el derecho? En el momento en que se crea el Estado. Porque desde que se concibe el concepto de Estado, con sus tres elementos, población, territorio y poder, para entender esa dinámica debemos tener claridad respecto de lo que significan ambas disciplinas, el derecho y la sociología. Entonces el derecho y la sociología surgen de la mano del surgimiento de la creación del concepto de Estado. Las dos ciencias sociales, entonces, que se complementan, surgen gracias a que existe un Estado. ¿Y será que no pudiéramos estudiar sociología, no pudiéramos estudiar derecho si no existiera Estado? No se pudiera. Porque el derecho basa su poder coercitivo de la norma en la preexistencia de una autoridad, y las autoridades existen únicamente si existen estados. Entonces la figura que le da cobertura a dos grandes disciplinas sociales, a dos grandes ciencias sociales como lo son la sociología y el derecho, ambas disciplinas, ambas ciencias sociales están bajo la gran cobertura del concepto de Estado. Reitero, si no hay Estado, no es viable estudiar la sociología ni estudiar tampoco el derecho. Entonces, gracias a que existe el Estado, podemos estudiar ambas disciplinas, como las conocemos ahora. Entonces, ya que existen dos disciplinas que se complementan, la sociología y el derecho, primero es la sociología y luego el derecho. ¿Saben por qué? Porque primero, para que exista poder debe existir primero una población. Entonces, por eso es que primero es la sociología y luego el derecho. Pero no se trata de ordenarlos, de que primero sea la sociología y luego el derecho. No es una jerarquización, sino por el contrario, solamente es una enumeración, es algo de carácter enunciativo, cronológico, que primero se requiere población y después derecho, porque como decíamos, la sociología es el soplo de aliento de vida del derecho. Ahora, la sociología jurídica como tal surge a partir de entender que ambas disciplinas, ambas ciencias sociales, tienen origen en común. Si yo les preguntara en el examen, por ejemplo, esta es pregunta de examen segura, ¿cuál es el punto o el denominador común entre la sociología y el derecho? Y la palabra o la respuesta correcta debería ser el Estado. El Estado es el denominador común de la sociología y del derecho. O les pudiera preguntar, también se los pudiera preguntar como, ¿cuál es el origen común de la sociología y el derecho? Y la respuesta sería el Estado. El Estado es el origen en común de la sociología y del derecho. Gracias a la preexistencia del Estado, podemos estudiar y aplicar la sociología y el derecho. Ahora, dice que la sociología estudia al hombre en sociedad, en sus relaciones sociales. Y el equivalente a lo contrario, que sería cuál es la disciplina que estudia al hombre en su individualidad, sería la psicología.
La psicología estudia al hombre en su individualidad, es decir, el hombre hacia adentro, su ser interior, su alma, su espíritu, sus pensamientos, sus sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. La doctora Corazón, eso lo ve la psicología. Pero la disciplina social que estudia al hombre y sus relaciones sociales se llama sociología. Entonces esa mezcla de sociología y derecho, porque son dos ciencias que se combinan, que se requieren la una a la otra, que se complementan, surgió a partir de la necesidad de entender o de entender o de dar respuesta a una gran pregunta. Y la pregunta es, ¿será que la sociología moldea el derecho o el derecho moldea la sociología? Repito la pregunta, ¿será que la sociología moldea o dirige el futuro del derecho? ¿O por el contrario es el derecho el que moldea y dirige el futuro de la sociología? Bueno, esta es una pregunta que se han hecho históricamente muchas personas, muchos científicos sociales. Y para dar respuesta a esto surgió una ciencia que se llama sociología jurídica. Entonces, cuando hablamos del concepto, que ya lo explicamos, el campo de conocimiento también ya lo explicamos, y las diferentes acepciones de la sociología jurídica se empezaron a dar a partir de este gran dilema. ¿La sociología dicta el futuro del derecho o el derecho dirige el destino de la sociología? A ver, respondamos esta pregunta. ¿Algún voluntario que quiera dar su opinión al respecto? Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Mucho gusto, Eduardo. Yo opino de que es la sociología la que define al derecho. ¿Por qué? Porque de acuerdo al comportamiento de la sociedad, de acuerdo al comportamiento de las personas, es donde se van creando dichas leyes. Si en un pueblo vienen y matan a una persona y tal acto como tal no estaba tipificado como un delito, se empieza a estudiar y analizar cómo eso perjudica a la sociedad. Entonces se avanza y se crea que el cometer un asesinato o el desvivir a alguien es un delito. Y es así como van avanzando de acuerdo a las leyes. Se va estudiando la sociedad, se va estudiando sus actos y de acuerdo a esos actos se va creando el derecho. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Gracias por su participación. También Johanna, Eugenia, adelante. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Para mí sería el derecho que moldea a la sociedad. ¿Por qué me va a decir usted? Porque el derecho es la base fundamental de la sociedad, ¿ya? Sin esta no podríamos ni siquiera decir que existe un código penal, un código civil, ¿ya? Pero no sé, cada cabeza es un mundo. Muy bien, gracias, Johanna. Perfecto la participación de los dos, tanto de Eduardo como de Johanna, porque ambos tienen dos opiniones contrarias y eso respalda que todos podamos entender que es un dilema. Precisamente por eso históricamente esta pregunta ha sido un dilema, porque unos han entendido que es la sociología la que dirige los destinos del derecho y otros que es el derecho quien dirige los destinos de la sociología. Y miren, al respecto voy a explicar lo siguiente. Existen dos procesos, como todo en esta vida hay una dualidad. Existen procesos que surgen de manera natural y existen procesos que surgen de manera provocada o a la fuerza. Y voy a explicar esto con hechos históricos para que me lo puedan entender mejor, ¿sí? Porque con la historia, cuando viajamos en la historia y vemos los hechos que ya pasaron, nos podemos orientar respecto de este tipo de situaciones. Así que vamos a poner un ejemplo y vamos a poner un ejemplo aquí, local, guatemalteco, ¿ya? La Constitución Política de la República de Guatemala, que está vigente hoy, ¿quién me puede decir en qué año fue promulgada y entrada en vigencia? Que levante la mano. Bueno, se los voy a decir, porque ahorita alguien ya lo buscó en Google, entonces no se vale. Miren, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala
fue promulgada en el año de 1985 y fue entrada en vigencia en el año de 1986. Gracias a Dios y a la madurez de esta sociedad, llevamos, hagan cuentas, del 85 para el 2023, 35, 38 años, gracias a Dios ya, de no romper el orden constitucional, es decir, de tener nuestra propia constitución. ¿Por qué digo esto y por qué es loable, elogiable decir una constitución de 38 años cuando hay países que tienen, como Estados Unidos, con una constitución de más de 200 años? Bueno, pero para nosotros es importante una constitución de 38 años porque veníamos de una serie de cismas sociales, es decir, del 85 hacia atrás, de 1985 hacia atrás, en donde el orden constitucional se rompía constantemente y cada vez cambiaban la constitución. ¿Cuál es el efecto de que constantemente cambien las leyes? Se pierde lo que se conoce como certeza jurídica. La certeza jurídica es el valor que se le da a un Estado porque las leyes se respetan y no se cambian antojadizamente cada cierto tiempo. Es decir, antes de 1985 estábamos acostumbrados a los triunviratos, a los golpes de Estado militares que pasaban de un año a otro y que cada gobierno o triunvirato que llegaba hacía su propia constitución a su antojo, a su medida y a sus necesidades. Y luego venía otro grupo y lo sacaba por la fuerza y ponía otra constitución y otra y otra y otra. Ustedes ya llevaron, de hecho, el año pasado un curso de ciencia política y otro curso de historia jurídico-social de Guatemala donde vieron todo eso. Entonces yo por eso solo lo doy enunciativamente porque sé que ya lo saben y se los refresco. Entonces, ya llevamos, gracias a Dios, y reitero, a la madurez de las clases sociales, 38 años con una misma constitución. En 38 años, las personas que tenían 30 años, eran jóvenes, que tenían 30 años, en 1985, hoy tienen 68 años. Y los que nacieron en el 85, hoy tienen 38 años. Los que nacieron después, como muchos de ustedes, están entre los 20 y los 32, 33 años. Es decir, han pasado ya muchas generaciones en estos 38 años y los tiempos han cambiado. La sociedad del 85 en Guatemala no es la misma que la sociedad en Guatemala del 2023. Hay muchos aspectos de carácter social en los cuales hemos cambiado. Muchos. Y varios son temas hoy en día escabrosos, incómodos. Como por ejemplo, los temas que enfrentaron a los votantes en las elecciones pasadas. Que si CENI apoyaba a la comunidad LGBTI y entonces que había que apoyarlos porque si ellos eran respetuosos de la comunidad, otros decían que no había que votar por CENI porque iban en contra de los valores tradicionales familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Esta discusión que hubo a nivel de los votantes reflejó mucho que al amparo de una constitución, y ustedes llevan un curso de Derecho Constitucional, o lo llevaron, y ahorita llevan uno de Procesal Constitucional. Pero en el pasado, en el tercer semestre, cuando llevaron el curso de Derecho Constitucional, les enseñaron todo el tema de lo que es la Constitución como norma suprema. Tuvieron que haber leído algo del Barón de la Breda y Montesquieu, y tuvieron que haber visto en el tema de la Constitución que la Constitución básicamente es un pacto social. Entonces la pregunta que debemos hacernos hoy como guatemaltecos es, ¿será que el pacto social que firmaron la generación del 85 refleja la realidad social de la generación del 2023? Y todos sabemos la respuesta es que no. Hay muchas cosas que socialmente han cambiado. Sin embargo, hay ciertas normas jurídicas de carácter constitucional que siguen vigentes y que como tal hay que respetarlas. Y aquí entonces caemos a ese dilema de la sociedad, como ha cambiado, va a provocar el cambio de la Constitución, o la Constitución, ejerciendo el poder coercitivo del Estado, va a obligar a la generación del 2023 a adaptarse a los conceptos de la generación del 85 que aprobó un pacto social. Entonces lo estamos, digamos, dimensionando como un ejemplo de lo que estamos viviendo hoy en día.
Y antes de entrar a los temas, digamos, complicados de cómo hemos cambiado a nivel social, aquí este dilema que estamos pasando hoy en el 2023, históricamente lo han pasado todas las generaciones. Entonces, aquí vamos a responder el dilema. Miren, en un proceso sano, correcto, tradicional, por eso yo les hacía el comentario hace unos minutos cuando hablábamos del origen de la sociología del derecho, que tienen un origen común que es el Estado. Es como cuando nacen, yo uso mucho en mis clases esta analogía, es como cuando nacen dos gemelos, nacen del mismo parto, pero siempre hay uno que nace primero. La sociología, y se llevan segundos, un minuto tal vez, pero uno nació primero, uno va a ser el hermano mayor. Y pasa exactamente lo mismo con la sociología y con el derecho. Son dos gemelos que nacen juntos del vientre del Estado, en un parto doble del vientre del Estado, pero siempre hay uno que nació primero, porque es materialmente imposible que el otro exista si no existió primero el otro. Y ahí está la respuesta. La sociología es primero. Por unos segundos, la sociología es primero. Porque no hay derechos sin personas. Es que ese es el punto. Las normas jurídicas sin la convivencia, sin la existencia de personas, no tienen sentido de existir. Entonces, el derecho no puede existir si previamente no hay personas. Por lo tanto, la sociología va primero. Y como la sociología va primero, entonces cronológicamente, en esta analogía que yo les hago del parto doble, de que son dos gemelos y uno es 30 segundos mayor que el otro, la sociología va primero. Entonces, en un proceso normal y sano, en efecto, como decía Eduardo, la sociedad va marcando los puntos, porque al final, si la Constitución, que es la norma suprema en todo estado, en todo estado de derecho, si la Constitución es lo que doctrinariamente es un pacto social, entonces es justo que los pactos sociales se vayan ajustando a las necesidades de las generaciones que están viviendo el derecho. Entonces, la sociología es primero. La sociología, en un proceso natural, ordenado y lógico, la sociología dirige los destinos del derecho. ¿Por qué? Porque las personas, al ser un pacto social a Constitución, las personas acuerdan un pacto nuevo, hacen ajustes a su pacto social, y entonces a partir de ahí ya generan un cambio en el derecho. Es decir, el derecho es una herramienta, es un instrumento que usan las clases sociales para que a través de su pacto social puedan quedar reflejados sus intereses, sus necesidades, sus aspiraciones para construir un país mejor. Ahora, eso no quiere decir que eso pase en la realidad, eso es en el ideal, como decían los griegos, entre el ser y el deber ser. En el deber ser, la sociología determina lo que es el derecho. Ahora, el proceso no correcto, y el que genera conflictividad social, y el que genera combustión social, y el que genera la revolución social, es cuando el derecho se impone sobre la sociología. Y lo vemos ahora, lo voy a poner con otro ejemplo. Veamos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. 1939 a 1944, Segunda Guerra Mundial, dos grandes grupos de naciones peleándose por dirigir los destinos del mundo, las potencias del eje. Y vean, lo voy a circunscribir a un caso emblemático, Alemania. En la Alemania nazi, perseguir judíos era algo permitido por el derecho, permitido por la ley. Imagine por un momento que usted es ciudadano alemán, vive en Alemania en el año 1941, a la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Y en medio de todo ese proceso, con Hitler al mando de la nación y con toda la policía secreta y todo el tema ahí desplegado a nivel social, a los vecinos y a los ciudadanos
de ese país, alemanes, los obligaban a denunciar cuando supieran de algún judío, a denunciar a la policía. Ellos sabían que si denunciaban, llevaban a los judíos a los campos de concentración, los torturaban, los mataban. Desde el punto de vista social, no dudo que hubo más de algún alemán que no estuvo de acuerdo, pero el régimen del Estado a través del derecho era tan fuerte que nadie podía decir no. Y es más, si no denunciaban a los judíos, hasta ellos mismos estaban incluidos en problemas. Cuando vemos esa situación tan dramática o tan fuerte, lo que entendemos entonces es que cuando el derecho se impone por la fuerza en contra de la voluntad popular, en contra de la voluntad social, se generan guerras, se generan revoluciones. Otro ejemplo, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que marca el fin de la Edad Media y el principio del iluminismo, se dio como una muestra de, voy a decir, como una muestra en contra de todo lo que representaba el Estado y el derecho en ese momento. En la Edad Media hubo una mezcla directa de Estado e Iglesia, llegando al punto incluso de que algunos papas eran papas y tomaban decisiones respecto de las naciones, hacían negocios con los dueños de los países. En ese tiempo prácticamente eran dueños, los reyes. Perseguían la ciencia porque acusaban a los científicos de ser hechiceros. Y todo esto, todo este castigo histórico, que duró muchos años, no es que haya durado unos meses o unos pequeños años, duró siglos. La Edad Media duró siglos. Pero llegó un punto en que la sociedad se cansó. Todos ustedes saben la historia de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa empieza con la toma de la Bastilla. La Bastilla era una prisión en Francia. Pero uno dice, bueno, pero si eran prisioneros. Sí, pero eran prisioneros porque eran científicos y los acusaban de hechiceros. O las acusaban de brujas, si eran mujeres. No precisamente porque estaban en la cárcel eran personas malas. Algunos, seguramente, pero otros eran perseguidos por sus ideas, por sus ideales. Y eso duró no 1, ni 2, ni 3, ni 10 años, duró siglos. Pero llegó un punto en que la sociedad se cansó y se rebeló. Entonces, el proceso natural es que la sociología dirige los destinos del derecho. Cuando eso pasa, estamos en una situación de una sociedad civilizada. Cuando el derecho se impone sobre la voluntad de la gente, estamos frente a un estado o un caos social. Caos social que quizás no hoy, quizás no mañana, pero eventualmente va a estallar, como estalló la Revolución Francesa, como estalló la Segunda Guerra Mundial, como estalló la Guerra Fría en los 80s, como estalló el conflicto armado en Guatemala después del tema de la contrarrevolución en el 64, en el 54, perdón. Es decir, con hechos históricos explicamos cómo en un proceso normal la sociología debe dirigir los destinos del derecho, porque cuando el derecho se impone sobre los criterios sociales, genera eventualmente una cuestión social. ¿Y en qué terminan los conflictos sociales? En nuevos pactos sociales. Es decir, que eventualmente, aunque el derecho se haya resistido a no ceder a las demandas de la sociedad, eventualmente, aunque sea después de muchos años, aunque sea después de muchos siglos, como la Edad Media, aunque sea después de mucho, de todos modos, la sociedad termina cambiando las reglas del derecho. Lo que pasa es que son procesos. Pasan muchas generaciones que no ven el cambio en la legislación. Tienen que pasar muchas, así es, pero eventualmente se llega a romper. Como dice el dicho, tanto va el agua al cántaro que pasa o termina por destruir, por reventar. Entonces, el dilema lo resolvemos así. La sociedad, la sociología dirige los destinos del derecho, eventualmente, en un proceso normal. Cuando no pasa así, cuando el derecho se impone sobre la sociología, hay combustión
puede durar, puede tardar, pero eventualmente de todos modos la sociología se impone y por eso se provocan los conflictos sociales y las guerras. Entonces, esto en relación a las diferentes acepciones de la sociología jurídica. ¿Alguna duda hasta el momento? Tenemos entonces al tema de César, adelante. Buenas noches, licenciado. Podríamos decir que en Guatemala, entonces, si la sociología dirige el destino del derecho, podríamos entrar a un estado inclusivo. En Guatemala, la Guatemala actual, esto es un tema que los que vivimos hoy no lo podemos determinar todavía. Lo van a determinar las generaciones dentro de 30 años. Porque hoy todos opinamos desde nuestra particular acepción. Hoy algunos estarán de acuerdo con que la sociedad debe dirigir los destinos del derecho. Y eso lo digo porque, por ejemplo, tenemos un presidente electo que es electo con la voluntad popular, pero que parece que el derecho no lo quiere dejar gobernar. Y la mitad de la población está de acuerdo con que el derecho se imponga y la otra mitad con que la sociedad se imponga. Pero hoy usted, yo y todos los presentes vamos a opinar desde nuestro criterio. En el futuro, dentro de 30 años, nuestros nietos o bisnietos tendrán toda la solvencia para decir, uy, en ese momento lo correcto era una cosa u otra. Entonces siempre la madurez está en evaluar los hechos cuando ya ocurrieron. Mientras están ocurriendo, siempre opinamos desde nuestro criterio muy particular. Lo que sí le digo, y lo que es inevitable decir, digamos, es que en la Guatemala actual sí hay un conflicto entre la sociedad y el derecho. O sea, sí lo hay. Por eso es que, digamos, hay muchos criterios, hay gente que... Y por eso es mucho la mala fama de los abogados, ¿no? Porque dicen que los abogados retorcemos el derecho para beneficiar a los intereses que representamos. Si usted habla con un sociólogo, si usted habla con un ingeniero, con personas que están ajenas al derecho, normalmente nos ven mal como abogados. Pero al final del día nosotros tenemos un compromiso como abogados de defender las causas que nos encomiendan. En los abogados sabemos que no hay buenos ni malos, solamente hay ganadores y perdedores. Socialmente se puede opinar mucho, pero desde el punto de vista del derecho, como profesionales del derecho, a nosotros nos va a competir siempre defender el derecho. Eso es lo que nos corresponde. Ahora, que eventualmente el derecho pueda cambiar, sí. La Constitución, por ejemplo, puede cambiar. ¿Y sabe quién la ha cambiado muy de cerca? El Salvador, por ejemplo. Están en medio de una reforma constitucional bajo el liderazgo del presidente Bukele, por ejemplo. La mayoría de presidentes en Latinoamérica ha reformado sus constituciones. Eso ha pasado en Argentina, ha pasado en Bolivia, ha pasado en Ecuador, ha pasado en muchos países, porque en la década de los 80s y 90s, cuando se aprobaron muchas constituciones en Latinoamérica, se aprobó, como en Guatemala, la alternancia del poder, es decir, no se puede un presidente reelegir ni una sola vez. Entonces, la mayoría de países que han reformado su constitución, casi siempre, hablo de Latinoamérica, en la edad contemporánea, la ha modificado porque le ha permitido un segundo mandato a algún presidente. Nosotros no hemos generado ese tipo de situaciones, no obstante, sí estamos en un alto riesgo de reforma constitucional, que sería la única salida para darle gobernabilidad al país, porque la mitad del país piensa de una forma y la otra mitad piensa de otra forma. Estamos con sociedad muy confrontados. Por eso, sociológicamente, estamos en un ambiente muy parecido al que se vivió a finales de los años 50 en Guatemala, cuando empezó el conflicto armado. Porque una de las dos partes no estuvo de acuerdo después del tema de la contrarrevolución, se levantaron en armas y empezó el conflicto armado. Esperemos no llegar a eso, pero sí estamos confrontados con eso. Bueno, siempre con el tema de la quinta unidad, entonces pasamos al tema del discurso jurídico. Ahí en el programa, quinta unidad, numeral 5.3, el discurso jurídico. Miren, el discurso jurídico
al cual se hace referencia en el programa de estudios se refiere básicamente a el paradigma jurídico. ¿Cuál es el paradigma jurídico, mis estimadas amigas y amigos? ¿Cuál es el discurso jurídico en nuestro país? La respuesta es el dogmatismo constitucional. Repito, la respuesta al discurso jurídico o lo que es actualmente el discurso jurídico en nuestro sistema es el dogmatismo constitucional. ¿Cuál es el discurso jurídico en nuestro sistema jurídico? Repito, el dogmatismo constitucional. ¿Por qué el dogmatismo constitucional? ¿Qué es el dogmatismo constitucional? Es lo que la Constitución Política de la República de Guatemala señala como el principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional. Artículo 44 de la Constitución. Miren, ustedes que llevaron el curso de Derecho Constitucional y que están llevando ahorita el de Derecho Procesal Constitucional, saben perfectamente que la Constitución, en aquella pirámide de Hans Kelsen, está hasta arriba de la pirámide. Norma constitucional, norma ordinaria, norma reglamentaria y norma individualizada. Cori. ¿No? La norma constitucional que está hasta arriba es la que dirige a todo el sistema jurídico. Si algo en una norma ordinaria, que son las que aprueba el Congreso, una norma reglamentaria, que son las que aprueba algún ministerio, o alguna norma individualizada como un contrato entre las partes, contradice algún principio establecido en la Constitución, ustedes ahora que están llevando procesal constitucional, saben que pueden plantear una acción constitucional de amparo, pueden plantear una inconstitucionalidad para restablecer el derecho o la garantía constitucional vulnerada. O sea, pueden rebatir eso porque todo se basa en el dogmatismo constitucional. Eso es a lo que nos referimos con el discurso jurídico, ¿verdad? El dogmatismo constitucional. Y finalmente, en la quinta unidad, el numeral 5.4, que es la crítica al procedimiento judicial, aquí el programa de estudios lo que quiere es que hagamos una conciencia dirigida con ustedes como estudiantes, futuros profesionales del derecho, futuros jueces, magistrados, ministros, secretarios, etcétera, etcétera, abogados litigantes, para que entendamos que sí puede haber una crítica al procedimiento judicial. Es decir, el procedimiento judicial actual es el principio de legalidad, ¿ya? ¿Por qué nos referimos al principio de legalidad con el procedimiento judicial? Porque todo debe ser canalizado a través de los órganos jurisdiccionales y eso aplica al principio de legalidad. Es decir, todo debe estar apegado a derecho. ¿Cuál es la crítica entonces al principio de legalidad o al procedimiento judicial? Que no todo está regulado. Nos hemos dado cuenta que la sociedad es cambiante, que la sociedad es dinámica y nos toca regular. Ojo, recuerden que las normas ordinarias desarrollan los preceptos constitucionales. No para todo hay que reformar la Constitución. Les pongo un ejemplo de eso. Y aquí viene la crítica al procedimiento judicial. Miren, por ejemplo, en 1985, cuando fue promulgada la Constitución, no se tenía en cuenta que la tecnología iba a avanzar a tales dimensiones como lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, sosteniendo una clase universitaria por vía telemática. Eso no se miraba. Y así como ustedes y yo usamos la tecnología para algo positivo, constructivo, académico, esta misma tecnología puede ser utilizada por otras personas para cometer delitos. Todos los delitos informáticos, el cibercrimen, entonces eso es algo nuevo que no se tenía contemplado en el 85. ¿Tuvimos que reformar la Constitución para eso? No. Tuvimos que aprobar una ley contra la delincuencia, contra el crimen organizado. Tenemos que aprobar legislación para regular los delitos informáticos. Entonces, no para todo hay que cambiar la Constitución, porque la Constitución tiene preceptos jurídicos generales. Nuestro Código Penal
saben, ustedes están llevando Derecho Penal Sustantivo 2 y están viendo la tipificación de delitos. Hay una parte en el programa de ese curso que habla de las leyes especiales. Es que hay una cantidad de leyes penales especiales que regulan delitos especiales que no estaban contemplados en el Código Penal, porque mis amigas, mis amigos, su Código Penal es más antiguo todavía, es de los 70s. Entonces, por ejemplo, la sociedad cambia, las normas deben cambiar, deben actualizarse, deben desarrollarse. Les pongo un ejemplo en materia penal muy interesante. En el Código Penal original de Guatemala, que viene de los años 70, se definía hasta antes de 2008, desde los 70 hasta 2008, se definía el concepto de violación en donde el sujeto activo era un hombre y el sujeto pasivo era una mujer. En otras palabras, si a un hombre lo violaban, no lo violaban, le cometían el delito de abusos deshonestos. Así se llamaba el delito. Tenía una pena menor. Y era tan complicada la definición de violación hasta de los 70 hasta el 2008, que la descripción del delito de violación, muchas personas peleaban en los juzgados su aparente inocencia porque no hubo, por ejemplo, un acceso carnal por la vía tradicional. Pero había que reformar la ley, porque ustedes y yo sabemos que los abusos se pueden cometer de diferentes formas y no únicamente por la vía tradicional. Entonces fue hasta el 2009 cuando entró en vigencia el decreto 9-2009, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que amplió la definición de estos delitos. No se necesitó modificar la Constitución, se necesitó desarrollar, como mandata la doctrina, la norma ordinaria desarrolla los principios constitucionales. Entonces, obviamente, al ampliar la definición del tipo penal de violación, como ya lo conocemos hoy, ¿verdad? Ya los jueces tuvieron más herramientas, el Ministerio Público tuvo más herramientas para poder acusar, los jueces para poder juzgar, y se impartió mejor justicia del 2009 para acá. Entonces, no todo implica una reforma constitucional, no todos los cambios sociales o la degeneración social debe reflejarse en un cambio constitucional, solamente debe desarrollarse la norma ordinaria para adaptar los preceptos constitucionales a la realidad social. Y esa es la crítica al procedimiento judicial. Bueno, entonces yo cierro el contenido el día de hoy, cierro